Acoso escolar se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea física, de edad, social, económica, entre otras, que se ejerce entre las y los educandos, en el entorno escolar, generalmente en privado y lejos de los ojos de los adultos, con el objeto de someter, explotar y causar daño. Tipo de acoso escolar. El primero es el físico. Agresiones en repetidas ocasiones en donde los educandos son víctima, sufren golpes, heridas, zancadillas, patadas, empujones, tirones de cabello, son encerrados o obligados a entrar a algún sitio, deben obedecer bajo coacción o son objetos sin permiso alguno de desaparición, daño, destrucción o se les esconde algún bien personal. Tipo de acoso escolar socioemocional. Comportamientos entre pares, educandos, dirigidos a lesionar emocionalmente las relaciones interpersonales con el objeto de aislar, marginar, ignorar, dar una mala imagen y avergonzar en público. Tipo de acoso verbal. Expresión de manera directa o indirecta entre la persona y los educandos con palabras desagradables o agresivas como burlas, insultos, sobrenombres, chismes o amenazas cuya intención sea humillar o intimidar al otro. Ciberacoso. Publicaciones o envío de mensajes electrónicos, incluidos textos, imágenes o videos, con el objetivo de amenazar, atacar, difundir rumores, humillar a una o un educando, o utilizar imágenes sin consentimiento a través de plataformas digitales como redes sociales, mensajería instantánea y de texto. De la atención a casos de acoso escolar. En el artículo 23, las autoridades educativas locales, en el ámbito de sus atribuciones, brindarán atención a víctimas y posibles víctimas de acoso escolar a través de 4 momentos: la detección, notificación, intervención y seguimiento. En el artículo 24, la detección de un posible caso de acoso escolar se da mediante la observación, el reconocimiento de comportamientos en las y los educandos que manifiestan ser víctimas, espectadores y educandos que realizan conductas de acoso escolar, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, para la notificación inmediata, el esclarecimiento de la situación y establecer medidas de protección. La detección de un posible caso de ciberacoso se da mediante la observación del material multimedia que se vulnera al menor y que es presentado ante alguna autoridad de los planteles educativos. Artículo 25. La detección puede realizarse por las y los educandos, madres, padres o tutores, así como por cualquier figura educativa. La detección también surge por los comentarios de las y los espectadores de este tipo de violencia. En el artículo 26, las autoridades educativas locales promoverán la utilización de guías de observación de indicadores y factores de riesgo para la detección del acoso escolar y ciberacoso en el plantel educativo, a fin de reconocer las características de este tipo de violencia, documentarla y notificarla ante los posibles casos. En el artículo 28, la notificación se refiere al proceso de informar la detección de un posible caso de acoso escolar a la autoridad inmediata y competente, al cuerpo colegiado para valorar los hechos y a las madres o padres o tutores de los involucrados, y en el caso del ciberacoso a las autoridades competentes para eliminar el contenido multimedia considerado entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes por algún medio de comunicación bajo los principios de no revictimización y confidencialidad. Artículo 29. La notificación de un posible caso de acoso escolar o ciberacoso puede ser emitida por la posible víctima, madres, padres o tutores, por las y los educandos, el personal docente, autoridades escolares, autoridades educativas o de forma anónima por cualquier persona. En el artículo 30. Las autoridades educativas locales deben promover las siguientes vías de notificación dentro y fuera de los planteles educativos de su entidad federativa. En el caso de las quejas, va a ser una notificación de forma verbal, digital o por escrito, presentada por la posible víctima, madres, padres o tutores ante docentes o autoridades escolares o educativas. La denuncia es una notificación de forma verbal o digital por escrito presentada por terceros ante docentes, autoridades escolares o educativas. Y en el caso de una solicitud de atención, es una notificación de un acoso o casos de acoso escolar o ciberacoso a las autoridades educativas por parte de organismos de derechos humanos o Procuraduría de Justicia, derivado de las quejas denuncias que aquellas presentan ante estas instituciones. Artículo 34. La intervención.
La intervención ante un posible caso de acoso escolar o ciberacoso se refiere a la respuesta por parte de las autoridades escolares y educativas al recibir una notificación. Cada autoridad educativa local definirá su proceso de intervención siguiendo las pautas generales establecidas en estos lineamientos, con actividades y responsabilidades de la comunidad escolar. Artículo 35. El proceso de intervención inicia con la confirmación del caso de acoso escolar por parte del cuerpo colegiado, llevando a cabo las siguientes acciones, garantizando su ejecución bajo los principios rectores mencionados. En el caso de la letra A, es la elaboración de actas de hechos por parte del personal docente o directivo. En la B, la redacción de la carta de compromisos, donde la o el educando que ejerció la conducta de acoso escolar o ciberacoso se comprometa a cumplir los acuerdos establecidos por el colegiado. En la letra C, redacción de la carta de compromiso, donde la madre o padre o tutor de la o el educando que ejerció la conducta de acoso escolar o ciberacoso se responsabilice en cumplir los acuerdos establecidos por el colegiado. En la letra D, establecimiento de medidas de acompañamiento y protección y canalización ante autoridades competentes para restablecer el bienestar de las y los involucrados en el acoso escolar. Y en la última letra, la letra E, implementación de prácticas restaurativas y formativas en la comunidad escolar. Artículo 36. Los presentes lineamientos promueven la respuesta oportuna a casos de acoso escolar y ciberacoso, con estrategias de atención dentro de los planteles educativos, coordinadas por el personal docente, autoridades escolares a través de las siguientes acciones. La primera, establecer reglas mínimas de convivencia o límites de respeto con la víctima, la o el educando que realiza la conducta de acoso o ciberacoso, las y los espectadores y grupos educandos involucrados en el caso, así como las madres, padres o tutores. El siguiente, instrumentar prácticas orientadas específicamente a aquello que está relacionado con el rol de las y los espectadores del acoso escolar o ciberacoso. Implementar prácticas restaurativas y resolución pacífica de conflictos que recuperen la convivencia escolar armónica entre las y con las comunidad escolar. El siguiente caso, en este caso de estar en riesgo de integridad personal, solicitar la intervención de las instancias correspondientes. El siguiente, si la o el educando que ejerce la conducta de acoso escolar comete acciones que puedan catalogarse como delitos contra la víctima, dar parte a las autoridades competentes e informar a las autoridades educativas y a las madres, padres o tutores de los involucrados sobre la situación, documentando el hecho. Siguiente, brindar información sobre servicios de atención integral a familias, madres, padres o tutores de las o los educandos involucrados. El artículo 38, la canalización, se refiere a las acciones de coordinación institucional para que la víctima, la o el educando que realiza conductas de acoso escolar o ciberacoso, madres, padres o tutores, reciban un servicio de atención con base en una valoración previa y acuerdos de colaboración definidos con las instancias prestadoras del servicio. Artículo 41. Las autoridades educativas locales establecerán el proceso de seguimiento de casos de acoso escolar, incluido el ciberacoso, contemplando al menos las siguientes acciones, bajo los principios de estos lineamientos: dar acompañamiento pedagógico a los involucrados, documentar el progreso de acompañamiento mediante bitácoras, verificar el cumplimiento de acuerdos establecidos y asignar la periodicidad y vías de comunicación sobre la evolución del servicio de atención entre los planteles educativos, sus áreas correspondientes y la dependencia prestadora del servicio. Establecer una ruta de comunicación entre las autoridades de los planteles educativos, madres, padres o tutores de niños, niñas y adolescentes involucrados en dicho caso.